Históricamente, la agricultura campesina e indígena alimentó a la sociedad paraguaya a partir de cultivos tradicionales como mandioca, maíz, legumbres, hortalizas y productos de origen animal. En los últimos años, esta matriz productiva es afectada por el acaparamiento de tierras, la deforestación, las fumigaciones con agroquímicos y la ausencia de políticas estatales. La cocoipe guareo ya pa mano oñe mugatun de pope de hore preparan de pope a la cocoetu isabe guarengo máquina pepaitema. Toda esta realidad afecta profundamente en sus formas de vida a las familias rurales y también se proyecta a consumidores y consumidoras de la ciudad. Es súper importante para nosotros que preparamos los alimentos y más todavía a personas que les interesa saber de dónde viene, cómo se hace, qué tiene, qué no tiene, ver las manos de las personas que todos los días riegan la planta, que tiraron la semilla, que vieron crecer. Es como conocerle directamente al padre de tu fruta o de tu planta. Ante este presente, sectores rurales y urbanos trabajan en revalorizar la agricultura familiar y su producción de alimentos. También fortalecer vínculos entre familias productoras y consumidores urbanos. Es muy importante que cada tanto los agricultores vengan hasta la capital porque de ese modo los que vivimos acá en Asunción podemos encontrar productos frescos y productos de calidad. El objetivo es la forma de abastecer además se recuerda la hora de producto orgánico. Futuro pues es la romo se recuerda en cantidad. La insuficiente además se recuerda. Es enorme ya lo que se logró, ¿verdad? O sea, juntar tanta gente del interior del país o productores que vienen con sus cosas a cuestas, ¿verdad? De tan lejos, es todo un logro, es un mega trabajo y es enorme ya hoy en día Yacarú por Ajagua. Actualmente en Paraguay crece una tendencia de volver a apreciar los alimentos producidos agroecológicamente. Existen muchas experiencias de comercialización alternativa que se abastecen del campo. Parte de ellas son las ferias Yacarú por Ajagua. Ani hamate yo dudas y cuál es producto, qué producto pona producto sano, ahora voy a allí viajar o ofrecer recuerda la hoy ya ve la feria lleva. Es cuestión de conocer y sentir, oler, probar, ¿verdad? Y ver y hablar con el productor. Eso es algo que te ofrece Yacarú por Ajagua. En este esfuerzo, que defiende prácticas milenarias, las mujeres tienen un papel preponderante. En su edición de marzo de 2015, la Feria Yacarú por Ajagua lo reconoció públicamente. Yacarú por Ajagua ningo oi cuña ati ari. Cuña omba apo, ha cuña huerajate no dejo gapu. Ha cuña o monde y membu, o mongaru y membu, o mondo escuela, pe, hacinamo o mojesai, tu y seitereimba e con acuñar en viapo o uñan de veñan de pope ape, hañan de ñamon barete jamás a veí en viapo fuera.